Señoras, señores, ¿qué tal? Cordiales saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas una semana más a De la Viña a la Mesa, el programa que Onda Jerez Radio Televisión dedica a los vinos del marco de Jerez. Por delante les planteamos una serie de contenidos que, como siempre, deseamos que sean de su gusto. Se los adelantamos ahora en nuestro sumario. En la andana de esta semana dejamos a un lado los enclaves bodegueros para marcharnos a la viña, para conocer un poco más de una arquitectura genuinamente andaluza y jerezana, la Casa de la Viña. Hoy les presentamos el Castillo de Macharnudo de Vin. Por San Andrés, el mosto, vino es. La vinificación, tal y como se realiza hoy, poco tiene que ver con las formas antiguas, aunque mantiene toda su esencia. En el programa de hoy les mostramos desde el lagar a la bota cómo era el antiguo proceso de vinificación. En Sabor Jerez, un fino amontillado joven en el mercado, pero con un soleraje sabio y de años, el Tresillo de Hidalgo. La vid, tal y como la contemplamos en la viña, dista mucho de aquella primitiva que el hombre empezó a cultivar. En la maquinilla les hablamos de la domesticación a lo largo de los siglos de este cultivo y de su valor ecológico. Y para terminar, en el gourmet, el maridaje de hoy se servirá en platos rotos, es decir, en el restaurante Platos Rotos de Ángel Taboada, distintivo de calidad y creatividad a un precio excepcional. Bueno, pues tras nuestro sumario entramos de lleno en materia y lo hacemos, como siempre, con la andana. En esta ocasión nos marchamos, dejamos atrás los enclaves bodegueros para marcharnos a la viña y conocer también un poco de la más que interesante arquitectura que nos ofrece y se nos ofrece en la campiña jerezana. Por este motivo hemos viajado en esta ocasión hasta la viña de El Majuelo. Allí se encuentra, se eleva casi rozando el cielo, el conocido como Castillo de Macharnudo. Conocemos ahora con detalle cómo es esta peculiar casa de viña. Yo soy Rocío Benítez, trabajo en el Departamento de Relaciones Públicas, soy coordinadora de visitas y eventos en Vin, España, fundador Pedro Domecq, Harveys y Terry. Con Rocío nos acercamos hoy a un lugar donde el silencio y la paz que se respiran invita a quedarse para siempre entre sus muros y en la contemplación del precioso paisaje de viña. Nos estamos refiriendo al Castillo de Macharnudo, la gran casa de viña de Vin, en plena Viña El Majuelo. La casa con su castillo se ubican en la zona de Macharnudo Alto, zona de Jerez superior, que en época medieval fue punto defensivo. Bueno, estamos en la zona de Macharnudo Alto. Fue un punto referente de la Edad Media, un punto defensivo, y en el año 1450 pues hubo ordenanzas para construir almenaras y torres vigías en la zona, en la campiña de Jerez. De hecho hay varias, y aquí tenemos el castillo, que fue torre vigía del siglo XV. La familia Domecq compró primero la viña y no sería hasta el siglo XIX cuando construyeron la casa junto a la torre. En el año 1732 la familia Domecq compró la viña, lógicamente con la torre, y ya no fue hasta el siglo XIX cuando construyeron la casa de viña. La casa de viña sirvió de casa familiar, era casa de veraneo de la familia, además de tener pues casas alrededor donde vivían los empleados, los trabajadores de la viña con sus familias. De hecho, ahí tenemos una capilla, que había un sacerdote que vivía, hacía las veces de sacerdote y de maestro de los hijos de todos los trabajadores que vivían en la viña. Como casa en la que la familia pasaba grandes temporadas, tenía sus dormitorios, algunos de ellos en la misma torre, su salón y otras dependencias para los trabajadores. Construyeron la casa pegada a la torre. En la parte izquierda construyeron la casa, en la parte derecha estaba la capilla, y la casa, bueno, era una casa familiar, o sea, casa familiar con dormitorios, que incluso que había dormitorios en la torre, había bueno, dependencias de servicios, dependencias para la familia,
salón donde, bueno, pues donde se reunirían y tal, y después ya había también dependencia para los trabajadores. O sea, durante épocas de vendimia, durante épocas de más trabajo, pues los trabajadores dormían aquí y hacían vida aquí. También pues había pues cuadras, porque en aquella época pues se movían en coches de caballo. Entonces pues había cuadras con caballos, guardarnés, estancias para guardar los coches de caballos. La casa cuenta también con una zona ajardinada y maravillosas vistas. Tenía jardines preciosos con plantas, con muchos tipos de plantas y árboles que daban pues de un lado daba a la casa y otro lado a ese salón familiar donde, bueno, pues donde pasaban los veraneos. De hecho muy cerca de la playa además, porque estamos muy cerca de Sanlúcar. De hecho, cuando hay buen tiempo, cuando hay un día claro, pues se ve perfectamente hasta Sanlúcar. Se podría ver incluso el mar. Eso iba a decir, porque la zona del cerro en el que estamos es un cerro privilegiado dentro de una de las zonas denominada del Jerez Superior, ¿no? Exactamente, estamos en la zona de Jerez Superior Alto, donde, bueno, pues donde se dan las mejores uvas de variedad palomino fino. El nombre de Macharnudo y Majuelo tienen su porqué. Bueno, Macharnudo porque esto es el pago de Macharnudo. O sea, esto es el pago de Macharnudo, que linda, bueno, pues aquí también está el pago de Parpalana o pago Añina, bueno, los distintos pagos que hay en la zona de Jerez, pagos de viñas. Y el Majuelo, pues es el nombre que la familia le puso a la viña una vez construida ya la casa familiar. En la actualidad, la casa alberga el departamento de viñas y tiene usos muy variados. Pues tenemos oficinas, lo que era la casa familiar, ahora son oficinas, el departamento de viñas está aquí, con el capataz y bueno, desde aquí se dirige todo el trabajo de la viña. Bueno, en el salón pues celebramos todo lo celebrable, alquilamos para eventos. Aquí se han hecho durante muchos años el RA hípico de Su Majestad el Rey, que ha sido un evento importante en Jerez y muy bonito. Y bueno, y se alquila lo alquilamos también para celebraciones. También es punto obligado de visita de los distribuidores de vin, a los que se les muestra todo el proceso del vino de Jerez desde la misma viña. Aquí atendemos muchos tipos de visitas, algunas muy interesantes, bueno, la mayoría. Son visitas que les hacemos a vendedores, a distribuidores, donde les enseñamos, bueno, el conocimiento del producto, empezando desde el principio. O sea que los traemos aquí para empezar a enseñarles desde que se planta la cepa, la evolución de esa cepa, la uva, las variedades de uvas, todos los trabajos que se hacen durante toda la época, durante todo el año en la viña, vendimia, y ya una vez que aquí ya se han empapado de todo lo que se hace en la viña, nos lo llevamos a la bodega, donde ya le enseñamos, bueno, pues todo el sistema de elaboración de todos nuestros vinos. Llega desde la viña y en esta ocasión nos queremos marchar hasta la viña, el mosto San Cayetano. Allí hemos grabado un reportaje muy particular y es que, fíjense, les vamos a hablar sobre la base del dicho y del refrán por San Andrés. El mosto vino es precisamente de ese proceso de vinificación, pero como se llevaba antiguamente, como era a la antigua usanza cuando la uva se pisaba en el lágar, incluso previamente la uva palomino, la que iba a servir para hacer vinos finos, por ejemplo, se soleaba incluso algunos días. Algo que ya no continúa en el tiempo de esa manera por mor de la evolución técnica, científica,
pero que nosotros ahora queremos retomar, recordar, para que también ustedes se hagan eco de cómo eran estas preciosas labores. Por tanto, hablamos de la vinificación a la antigua usanza y lo hacemos con Carmelo Barroso de la Universidad de Cádiz. El proceso de vinificación, tal y como lo conocemos hoy, ha variado bastante en algunos aspectos, más bien técnicos y científicos, a como era antes, aun cuando mantiene su esencia de siempre, transformar el mosto en vino. De aquellas otras formas y maneras del pasado les hablamos en los próximos minutos. Tras la vendimia, la uva palomino recogida, en contra de lo que muchos pudieran pensar, podía pasar por el almijar para su soleo, un soleo que tenía una función muy clara. Lo que se hacía es entonces que la uva palomino fino incluso pues se ponía en el almijar, que es ese espacio que hay antes de una explanada que hay antes de la casa de la viña, en donde con los redores de esparto se depositaba el contenido de cada canasta de uva, se depositaba en cada redor, e incluso para la palomino fino, que iba a ser para vino generoso, pues se sometía al soleo pues incluso hasta 1 o 2 días, dependiendo de las condiciones climáticas. Por la noche se tapaba ese contenido de esa canasta con otro redor de esparto, pues para preservarla de la humedad de los rocíos. Una vez soleada, con el fin de evitar componentes no deseados en el mosto, al ser prensado, la uva iba al lagar, donde se encontraba con el husillo y las marranas. El lagar tiene una estructura que podemos decir que aproximadamente es como si fuese un cajón de unos 3 metros más o menos, 3 metros cuadrados, en el que tiene en el centro del lagar, todo de madera lógicamente, tiene una especie de tornillo, que es el husillo. Ese tornillo tiene una tuerca grande, que se llama marrana, y que, bueno, la uva inicialmente se echaba en el lagar. En concreto, al cajón del lagar iban a parar unas 60 canastas de uva. La canasta era entonces la unidad de organización de la producción. Estas canastas tan bonitas que vemos, que tienen una imagen muy representativa de la tradición de los vinos de Jerez, pues estas canastas eran unidades de organización de la producción, porque a partir de cada canasta, las canastas, pues todo iba a ser múltiplo de estas canastas, y entonces en concreto, pues en cada lagar entraba el contenido de 60 canastas, que es una carretada. ¿Eso qué quiere decir? Que bueno, cada canasta, más o menos, evidentemente, el contenido de una canasta era una arroba. Es decir, que si hacemos toda la multiplicación, sencillamente que la carga de uva, todo lo que se cargaba el lagar, daba lugar a una bota jerezana de 600 litros de mosto. Previamente, el lagar era cargado con yeso, una sustancia que servía para compactar la uva que se iba prensando, formando el denominado pie. Hay que imaginarse pues el resto de la uva, que son la piel, las pepitas, el raspón, todas las partes sólidas, con parte todavía de mosto. Eso, formar un cilindro vertical alrededor del husillo era imposible si no tuviese el yeso, sencillamente, el yeso con el agua solidifica y eso facilitaba que se quedara en pie, y el término viene precisamente porque todo eso se quedaba en pie. Forrada con una especie de faja de esparto en torno al husillo, se formaba como un cilindro que era objeto de distintos prensados. El primero daba el mejor mosto y el más fino, el de yema. Después llegaba un segundo en el que se añadía agua. El segundo pie, es decir, se deshacía el primer pie y el resto del que ya se había obtenido el mosto de primer pie, pues lo que se hacía es se le añadía agua porque los vinos que se obtenían ya de ese segundo pie ya estaban sometidos a más presión, y entonces esos vinos después sabían
tenía sabores muy herbáceos, como consecuencia de la presión a la que se sometía pues, los ollejos, el raspón, sabores muy herbáceos, sabores muy astringentes, y por eso se le añadía agua. Yo creo que esta es la única vez que el agua entra dentro de lo que es la producción del Jerez, y por eso se denominaba aguapié. En el lagar se lograba prensar un tercer pie y hasta un cuarto, que se denominaba estrujón. Se imaginó 4 veces sometiendo aquello, cada vez menos caldo se sacaba, evidentemente, y entonces curiosamente, otra vez aparece aquí este argot natural, espontáneo de los trabajadores, a este cuarto pie se le llamaba estrujón porque bueno, había que estrujar al máximo, ¿no?, para obtener prácticamente globalmente con todos los pies se obtenía un 5%, un 5 o 10% de nuevo mosto, ¿no? En el trasiego del mosto a la denominada bota de recibo participaban numerosos elementos muy conocidos del mundo de la bodega. Es que según se iba saliendo el mosto por la piquera, se ponía un colador y entonces abajo se colocaba la tina. La tina era una bota partida por la mitad. Ahí se iba recibiendo ese mosto y con las jarras pues se trasegaba a una bota que se denominaba de recibo. Una vez en la bota, y a diferencia de cómo se realiza en la actualidad, en tanques de acero, bajo temperatura controlada, el mosto iba fermentando bota a bota. Y ahí, en esa bota de recibo, es donde ya tenía lugar la fermentación, porque antes, lógicamente, los mostos, fermentaban en las botas, ¿no? La fermentación tenía lugar de bota a bota. Y hoy en día, evidentemente, ya esto pues no se hace desde hace muchos años, y ahora pues lo que se hace es que los mostos se obtienen con prensas totalmente mecanizadas, incluso los sistemas están muy automatizados y pasan a depósitos de acero inoxidable. Esta fermentación tan individualizada ocasionaba que cada bota fuera realmente distinta a la siguiente y así sucesivamente. Sin embargo, antes, curiosamente, pues bota por bota podía evolucionar de una forma diferente, estando las botas en el mismo, proveniendo a lo mejor las uvas del mismo pago, habiéndose pisado el mismo día, en las mismas condiciones, y sin embargo, entre bota y bota podía encontrarse uno la sorpresa de que uno evolucionaba para un tipo de vino y otro para otro. Con la fermentación era cuestión de esperar el tiempo oportuno hasta llegar al día de San Andrés, en el que tradicionalmente se decía y se dice que el mosto vino es. Y de ahí viene ese dicho popular de que por San Andrés el mosto vino es, porque el mosto recién fermentado pues debe de estar esos meses otoñales que el frío ayuda a que vaya sedimentando las heces de la fermentación, o sea, las lías, para que vaya sedimentando. Entonces el vino recién fermentado va haciéndose más claro. Sabor Jerez, ya lo saben, es esa sección que en la que pretendemos dar a conocer los distintos vinos de nuestro marco, las distintas marcas, etcétera, etcétera. Inabarcable por la cantidad de ellos, pero lo intentamos y así lo seguiremos haciendo en sucesivos programas. En esta ocasión les hablamos de un amontillado fino especialísimo, muy joven porque ha salido al mercado en el verano de 2012, pero eso no le resta sabiduría de años a este amontillado fino que lleva, como decimos, por nombre El Tresillo. Es de Bodega Hidalgo y es nuestro protagonista durante los próximos minutos. El Tresillo es una marca de Hidalgo que no es nueva y que acompaña a la familia desde hace ya muchos años. De hecho, es el nombre de un amontillado viejo que hunde sus raíces en el año 1874. Este nombre tiene una historia muy particular. El Tresillo
es una marca de aquí, de esta casa, de Hidalgo, desde hace ya muchísimo tiempo. El tresillo hay mucho equívoco con él, porque mucha gente se cree que es una cosa que verdaderamente no es, porque la realidad de este vino es que debe su nombre a un juego de cartas que se llamaba el tresillo. Y ese juego de cartas se jugaba mucho en esta casa por parte de miembros de la familia. Y de ahí verdaderamente nació el nombre de este vino que verdaderamente identifica lo que son nuestros amontillados. Pues este juego de cartas ha querido arropar con su historia una nueva singladura vinatera. Es la que representa un nuevo vino, un amontillado fino lanzado al mercado el verano de 2012 por Hidalgo y que trata de transmitir la realidad del Jerez de siempre. Y el nombre de amontillado fino no es más que esos vinos que van a dar un salto después en su evolución oxidativa hacia lo que son los grandes amontillados viejos de Jerez, pero que sin embargo ya desde su etapa inicial, cuando hacemos esa selección de estos vinos finos que empiezan a evolucionar de una manera distinta, cuando esa flor empieza a debilitarse, pues ahí es donde nosotros queremos destacar ese movimiento, ¿no? Ese momento tan determinado, y ahí empezamos a evolucionar un vino en oxidación, y ese paso intermedio de lo que sería un vino que procede de una crianza muy larga, en este caso biológica, estamos hablando de vinos base en crianza biológica de 7, 8, 9 años. Sin embargo, después empieza una evolución oxidativa, y esa evolución oxidativa pues tiene entre 3 y 4 años, con lo cual lo que destacamos ahí es un poco el equilibrio entre la crianza biológica y la oxidativa, pero sin llevar la oxidativa al nivel, por ejemplo, del amontillado viejo, el tresillo 1874, que sería, digamos, el premium de esta línea amontillada que tenemos nosotros. En julio de 2012 salieron 900 botellas de este vino especialísimo que hay que buscar en segmentos de distribución especializada, lejos de los canales masivos de venta. Con la meta de alcanzar las 10.000, 12.000 botellas anuales, en estos momentos el consumidor más cercano a esta forma de entender el vino de Jerez es el inglés, francés y español. Hablar del amontillado fino El Tresillo es hacerlo de un vino que se pasea por todos los rincones de la bodega, adquiriendo de cada lugar unas particularidades excepcionales. En el caso del amontillado yo te diría que es un vino que ha circulado por toda la bodega, porque ha empezado siendo un vino fino, terminó en la bodega Don Raimundo como vino de larga crianza biológica, sin llegar al extremo de la panesa, que ya es, digamos, un superviviente de la crianza biológica, y después empieza esa evolución oxidativa ya en las criaderas de amontillado, con lo cual es un vino que yo te diría que es difícil localizarlo porque verdaderamente ha formado parte o ha participado de todo lo que es la bodega, ¿no? De todo el casco de bodega, incluso en las distintas naves de crianza. Nos acercamos a un Jerez con destino de amontillado viejo, de hecho es criadera del amontillado Bors, pero que en este tránsito de tiempo y sabiduría se nos presenta con unos matices únicos producto de la doble crianza biológica y oxidativa que ha conocido. Para Juan Manuel Martín Hidalgo, este vino es una delicia. Y es una delicia porque conserva todavía esa frescura que aporta la crianza biológica, esa sutileza, esos aromas tan característicos de la levadura. Pero sin embargo se ve muy armonizado, se ve muy equilibrado con el aporte oxidativo, el aporte al envejecimiento, ¿no? Cuando ya esa levadura empieza a desaparecer, y en este caso ya desaparecía por completo, porque estamos hablando de un amontillado con un encabezamiento, con lo cual ya la flora ha desaparecido, pues digamos, este aporte de ese oxígeno en el vino lo que le va a aportar es más estructura, un carácter más vinoso, pero sin embargo todavía tiene muchísima reminiscencia de lo que ha sido su etapa inicial como vino fino. La fase visual de este vino es también digna de mención. Yo son vinos que siempre digo que son vinos, algunas personas se ríen de ese concepto que yo digo, ¿no? Pero son vinos luminosos, ¿no? O sea, son vinos que desprenden la luz, son vinos con un brillo, con una nitidez, con una claridad enorme, ¿no? Y después la paleta de color que tiene pues es una preciosidad, porque podemos hablar de un vino que puede ser un oro viejo, tirando a ambarino con unos destellos cobrizos. Es un vino que verdaderamente es un color precioso, ¿no? El amontillado fino El Tresillo se presenta como inmejorable compañero de comidas, aunque también es capaz de hacerse fuerte en los momentos más agradables de tertulia. A mí particularmente me parece un vino que gastronómicamente tiene un potencial enorme, sobre todo con esta alta gastronomía que está empezando, gracias a Dios, a funcionar, y yo creo que Jerez también está empezando a funcionar en armonía con ella. Y después también a tomarnos una copa tú y yo aquí tranquilamente, es un vino de plática, de conversación, de entorno agradable, de disfrutar, ¿no? Es un vino que no tiene la estructura quizás de un gran amontillado viejo, tampoco pretende serlo, porque para eso le quedaría una escala todavía por hacer,
pero sin embargo es un vino sabroso, fácil, armónico. Se sabe que la presentación de un vino es el primer reclamo para su compra y degustación. En Hidalgo han querido cuidar este punto al máximo, ofreciendo una botella y una etiqueta respetuosas con el pasado y la tradición. O sea, no, primero, nosotros somos una bodega familiar y aquí ha habido muchas generaciones antes que nosotros. Y cada generación, aunque ha tenido su impronta a la hora de, digamos, de mantener una identidad en la elaboración de los vinos, y gracias a ellos tenemos lo que tenemos aquí, el patrimonio enológico que hay aquí. Pero sí es cierto, por ejemplo, en el caso del tresillo que tú me preguntas, que el diseño de la etiqueta no siempre ha sido el que nosotros hemos sacado ahora al mercado. Nosotros lo que hemos intentado es el respeto absoluto hacia la identidad original de este vino cuando se lee al mercado. La botella se realiza en Francia y es genuinamente jerezana. El formato que estamos trabajando nosotros ahora de una etiqueta es una etiqueta de botella, perdón, es una botella muy especial, una botella que nos hacen en Francia y verdaderamente nosotros lo que hemos querido es llevar el vino en Jerez a lo que era antes, o sea, el corcho embutido, una botella de peso, con una presencia importante, que es un poco lo que eran las botellas antiguas de Jerez, esas botellas pesadas, de hombros caídos, con esos corchos embutidos, con estas cápsulas estañadas, que ahora has visto que también tienen ese tipo de cápsulas, porque nosotros lo que hemos querido es volver un poco a aquello, ¿no? A aquellos tiempos, y expresar en estos vinos que estamos sacando al mercado la realidad de antes, ¿no? Pues así es el amontillado fino El Tresillo de Hidalgo, un vino como la bodega que la cobija, distinto a los demás, y de ahí, por eso, su marcada personalidad, que hace redescubrir un Jerez cada vez más escondido a los sentidos. Verán ustedes, la vid, tal como hoy la conocemos, no ha sido siempre así. Y me explico. La vid silvestre, la original, de una época primitiva que nos hace remontarnos a la media luna fértil, cuna de las civilizaciones, era muy distinta. Era trepadora y podía alcanzar incluso una altura de 14-15 metros. Pero con la aparición de la agricultura, el hombre ha ido domesticando el cultivo. La vid, evidentemente, ha sido también otro cultivo que ha pasado por la mano del hombre y que continúa pasando. ¿Por qué les digo todo esto? Porque en la maquinilla de nuestro programa de hoy vamos a contarles precisamente cómo ha ido el hombre domesticando la vid hasta llegar a la viña y a las cepas y a los racimos de uva que hoy conocemos. Eso, junto a su valor ecológico, lo destacamos los próximos minutos con nuestro particular entendido en esta materia, Luis Pérez. La vinculación del hombre con la vid se remonta al inicio mismo de la agricultura. El hombre de los primeros tiempos tenía una sola preocupación: comer y no ser comido. Resuelto este dilema, el ser humano alcanza la posibilidad de disponer de un tiempo de ocio y es entonces cuando cambia los argumentos para decidir no ir donde el alimento abunda, sino hacer que el alimento abunde donde él se encuentra. Nace entonces la agricultura. El hombre, como cualquier otra especie, en sus inicios se siente obligado a estar donde el alimento abunda. Y él hace un planteamiento diferente, único, y logra hacer que el alimento abunde donde él está. Y eso es tremendamente importante. Y eso lo hace con la agricultura y con la ganadería. Este hecho, enmarcado geográficamente, nos llevaría hasta la media luna fértil, cuna de la civilización, entre los ríos Tigris y Éufrates. Es allí donde toma asiento la agricultura y, por tanto, el juego de la casualidad, la observancia, del éxito-error, que haría y hace de hecho evolucionar las cosas, empezándose a hablar de la domesticación del cultivo y de los animales en la ganadería. Bueno, la planta tiene un nivel de domesticación tanto más importante que los animales. Fue muy importante esta domesticación para apartarla de la vida silvestre y constituir la ganadería o los animales de compañía, pero para la agricultura es tanto más importante, yo diría que es incluso más importante la domesticación de esas plantas silvestres que aportaban pues pocos elementos nutritivos
con un coste de recolección, etcétera, inmenso, pues aportaban una concentración de energía biológica y tal, y eso lo fue consiguiendo el hombre como consiguió lo de los animales, con un contacto, con un diálogo, con una selección, a través de los años, a través de los siglos y a través de los miles de años, llegando, por tanto, a una realización de ese cultivo tremendamente diferente al original. En este sentido, la vid es uno de los cultivos existentes que más domesticado está. Dentro de este contexto, yo diría que la vid es de las plantas más domesticadas que ha logrado el hombre y que tiene esos 10.000 años de desarrollo de diálogo, han hecho que una vid silvestre de apariencia descomunal, de 10, 15, 20 metros de alto, enredada, porque una planta trepadora en los árboles, que es donde habitaba normalmente la vid silvestre, en las arboledas, en los bosques, pues la veamos en estos cultivos tan espléndidos, tan bonitos, tan ordenados, como son los cultivos de Jerez, del viñedo de jerezano, o los cultivos de cualquier otro viñedo. En nuestra zona, el contacto con los fenicios llegados desde la parte más oriental del Mediterráneo fue muy importante, sobre todo porque probablemente fueron ellos los que introdujeron la estructura vitivinícola en la zona. En todo caso, el contacto con la vitis y la viticultura fue muy inicial, tanto o más que en Roma o Grecia. Por ello Jerez tuvo un desarrollo muy inicial de la vitivinicultura, tan inicial o más incluso que la propia Roma, o que la propia Italia y por supuesto que la Galia. Hace 3.000 años ya había, y ahora tenemos indicios arqueológicos, que ya no son elementos basados en trabajos de autores clásicos que recogían, sino son indicaciones tremendamente objetivas, al menos del siglo VIII antes de nuestra era, de lagares existentes en nuestra propia zona. Sin duda, el gran valor de la domesticación del cultivo de la vid en Jerez ha sido la persistencia y continuidad durante 3.000 años de su cultura vitivinícola. Del mundo. Es decir, Jerez tiene un inicio desde hace 3.000 años en la cultura vitivinícola y perdura aún, después de 3.000 años, perdura aún esa cultura vitivinícola. Hay zonas que tuvieron ese desarrollo y que no han llegado nunca a ese elemento de divulgación, de presencia, diríamos, en toda la sociedad como en la parte de la viticultura de Jerez. Ya Columela hablaba de las distintas vides de Jerez. Los fenicios, que al cabo de 1000 años, Columela nos hace una referencia tremendamente rica de todas las variedades blancas, tintas, las dedicadas a dulces, etcétera, que se cultivaban en la zona de Jerez, que es magnífica. O sea, como a lo largo de unos cuantos siglos, la zona de Jerez toma una verdadera entidad y una riqueza debido a su entorno, a su sol, a su clima, a su geología, a sus tierras, estas tierras de albariza, estas tierras calizas, toma entonces una eclosión que lo hace ser uno de los grandes vinos de la antigüedad y uno de los grandes vinos de la historia de la humanidad. Otro apartado no menos importante de la vid en Jerez es su aspecto ecológico, ya que es de los cultivos precisamente que más convive con su entorno en el sentido, por ejemplo, de fijar materia orgánica al suelo o carbónico. Por eso, el arranque de viñedo no deja de ser para Luis Pérez una pérdida de una renta per cápita muy especial. Una copa de Jerez va mucho más allá de la simple degustación del vino. En la medida en que seamos conscientes de ello, conseguiremos revalorizar su valor ecológico. En la botella. Si nosotros no somos conscientes, cuando bebemos una copa de vino, de que ese vino se ha originado en un cultivo, que tiene esa connotación ecológica, que tiene esa connotación social, pues para mí el vino carece de más de la mitad del valor que tiene, o muy poco. Y de alguna manera tenemos que meter esa sabiduría de diálogo que tiene el especialista, señor de viña, ese trabajador que sabe podar, que sabe injertar, meter toda esa ciencia, todo ese conocimiento de diálogo, meterlo en una copa. Si eso lo logramos, olvidémonos, el vino volverá a ser tan valorado, tan eso porque Jerez tiene algo muy significativo que le da un valor tremendo en la bodega al vino con esa transformación, pero tiene un valor mucho más de base, mucho más natural, que es el valor que le da el viñedo. Pues seguimos adelante, en De la Viña a la Mesa llega ahora el gourmet y por tanto, o lo que es lo mismo, una propuesta de maridaje gastronómico, enológico o enogastronómico, como ustedes quieran llamarlo. En este caso, la propuesta nos llega de mano de los profesionales del restaurante Platos
rotos. La propuesta con su vino correspondiente es la siguiente. Soy Ángel Taboada y soy de la dirección de cocina de Platos Rotos. Con Ángel de Platos Rotos les ofrecemos un plato que no dejará indiferente a nadie: chipirones embutidos con butifarra. Vamos a conocer sus ingredientes. Pues son chipirones, luego butifarra de chiclana, cebolla caramelizada, yema de huevo y salsa de tinta. Sal Maldon, aceite de oliva, un buen aceite de oliva de la Sierra de Cazorla y hierbecitas para decorar, ¿no? Simplemente es un plato sencillo y... Sin duda alguna, el contraste entre mar y sierra, entre chipirón y butifarra, es cuanto menos llamativo. La preparación del plato no es nada compleja. Para esta delicatessen, otra delicatessen en forma de vino que marida las mil maravillas. Afrontamos la recta final de nuestro programa de hoy, lo hacemos como siempre ampliando nuestro vocabulario enológico, vinatero, vitivinícola. Llega de la A a la Z. Vertedor, utensilio de latón en forma de cogedor que se emplea para apurar el trasiego del mosto de la tina a la bota durante la pisa. Trapos, trapo de arranque, trozo de tela dura sobre la que se coloca la corcha de boca de bojo para cerrar momentáneamente las botas llenas que han de ser rodadas. Tina, recipiente de madera con una capacidad de unos 20 litros. Tiento, trozo de caña que separa la boca del tubo, de la bomba de goma, del fondo de la bota, cuando está a su eje mayor horizontal, una altura equivalente al volumen del IVA. Señoras, señores, hasta aquí llegó De la Viña a la Mesa, no tenemos tiempo para más. Recordarles que volvemos la semana que viene si ustedes así lo desean. Por nuestra parte fue todo, gracias por la atención prestada, cordiales saludos.